Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. El tema de hoy es la continuación de todo lo que hemos estado escuchando, ¿cierto? En cuanto a la carta que Pablo le ha enviado a los Corintios. Y se van desarrollando una serie de temas y me gustaría que los que toman apuntes, de repente me gustaría tener adelante las citas bíblicas, pero se las voy a ir dando en la medida que vayan apareciendo, ¿ya? Porque generalmente nosotros abreviamos un poco algunos textos que son muy largos para irnos al tema específico. Muchas gracias. La cita de hoy que vamos a compartir se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 10, que ya se ha ido tratando, y esta es la última parte de las tres que corresponden al capítulo 10, y le voy a dar lectura. Del versículo 23, capítulo 10, versículo 23, hasta el capítulo 11 y el primer versículo. Dice así: todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa del que se los dijo, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sean imitadores de mí, así como yo también lo soy de Cristo. Hay hartos temas en este pasaje. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque estas palabras, Señor, se van proyectando en el tiempo. Gracias por la Biblia, gracias, Señor, por tener el registro escrito de tu palabra. Gracias porque encontramos acá direcciones claras respecto de cómo comportarnos, Señor, frente a diversas situaciones. Y también porque tú nos dices claramente cuál es nuestra condición delante de ti y de los hombres. Oramos para que nos des entendimiento y también para que pongas en nosotros, Señor, este amor por hacer las cosas tal como tú las enseñas. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. He leído la versión que ocupamos acá en la iglesia. Si alguno tiene la Reina Valera, puede usarla y se va a enriquecer también al hacer confrontación de los textos, porque hay mayor claridad respecto de lo que vamos leyendo. El mensaje central que Pablo tiene acá se está resumiendo en el versículo 31. Ahí está englobando todo lo que habla en este pasaje. Dice así: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que nosotros hagamos tiene que ir proyectado a glorificar a Dios. Eso es lo principal. Ahora, Dios creó al hombre para glorificarse a sí mismo. Recuerden, cuando Dios creó todo lo que fue creando día tras día, decía
vio Dios que era bueno, ¿cierto? Se agradaba de lo que había hecho. Dios creó al hombre también para glorificarse a sí mismo, por lo tanto el objetivo de la vida del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios. No hay otro objetivo. Hablemos un poquito sobre cómo se llega a glorificar a Dios en otras circunstancias. El hombre natural, la persona que no conoce a Dios, ¿ya? No puede glorificar a Dios porque no lo conoce. Le resulta imposible, incluso piensa que es algo absurdo. Seguramente a ustedes le han dicho, todos los domingos te van a encerrar allá. Tanto te obligan. No entiende. No sabe cuál es la intención que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y dice, no, yo no puedo ser tan fanático. Creo, pero no es para tanto. ¿Cierto? Dicen que creen. O piensan que es fanatismo. Veamos un caso bien específico. El faraón, este hombre que fue encarado por Moisés, ¿se acuerdan? En el libro de Éxodo. Este hombre nunca pensó en glorificar a Dios. Y el Señor dijo en Éxodo 14:17, yo me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. ¿Cómo podría el faraón glorificar a Dios si no le conocía? Dios estableció la forma. Yo me glorificaré en el faraón. Y Dios fue glorificado cuando su ira divina se manifestó en el mismo faraón, en sus ejércitos y en sus carros de guerra. ¿Cuándo? Cuando fueron destruidos. En Éxodo 9:16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, hablando del faraón, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios se glorifica también en aquellos que lo niegan, que no lo conocen, porque todo lo que respira tiene un propósito, glorificar a Dios. El faraón, en su ignorancia acerca de la existencia de Dios, no pudo ni supo cómo glorificarle con su vida, sino recién en su propia destrucción. Ahora, la gloria de Dios tiene dos aspectos. Uno, Dios es glorioso en sí mismo, ¿ya? Por el solo hecho de ser Dios, tiene gloria propia. Es como decir, brilla con su propio resplandor. Nadie le puede agregar gloria a Dios. Y tampoco nadie se la puede quitar, porque Él en sí es glorioso. Es su, no podemos decir naturaleza, porque Dios no es un ser natural, es un ser espiritual. ¿Ya? Y si no hubiera nada que lo glorificara, seguiría siendo tan glorioso como lo es. No se apagaría algo de su gloria. Y esta característica la podemos definir como una gloria inherente o intrínseca, o sea que le pertenece a Él. El segundo aspecto es la gloria de Dios, la gloria atribuida. Y acá entramos todo lo que ha sido creado, nosotros también. El salmista en el Salmo 29, 1, 2 dice, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Qué estamos diciendo acá? Cuando glorificamos nosotros a Dios, no le estamos agregando más gloria, porque a lo mejor le falta un poquito. No, no es así. Dios en sí es absolutamente glorioso. Nada le va a agregar más gloria, como dije recién, ni le va a quitar. En sí mismo Él es glorioso. Y esto también ocurre con todos los demás atributos de Dios. No podemos agregar nada a su fortaleza, no podemos agregar otro poco de deidad, porque Él es Dios. No podemos agregar un poco más de eternidad, porque Él en sí es eterno. Lo que hacemos y lo que hace la creación es reconocer y proclamar estos atributos. Ahora, no solamente glorificamos a Dios cuando cantamos. La gente dice, no, si voy a la iglesia a glorificar a Dios. Hay muchas formas, múltiples formas de adorar a Dios. Todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. En la Biblia encontramos varios ejemplos, voy a nombrar algunos.
¿Cuándo glorificamos a Dios? Cuando reconocemos que somos pecadores, cuando confesamos nuestros pecados, cuando confiamos en Él, cuando oramos, cuando manifestamos gratitud, cuando mostramos una actitud de confianza en Dios, y eso nos hace caminar tranquilos, contentos, cuando predicamos el Evangelio y muchas otras formas. Todo lo que un cristiano diga o haga debe estar dirigido a glorificar a Dios. Una pregunta de la cual cada uno puede responderse. ¿Glorificamos siempre a Dios? ¿Estamos conscientes que todo lo que hacemos es para glorificar a Dios? Ahora, un creyente que se declara libre en Cristo ha sido llamado a glorificar a Dios. Eso va quedando claro, ¿cierto? Y ha sido llamado con la libertad que Dios nos dio. Y esta libertad tiene tres aspectos. Esto vamos a nombrarlo, ¿ya? Uno es los principios básicos para usar la libertad como cristiano. El otro sería el propósito de la libertad cristiana. Y el tercero sería una pauta para usar esa libertad. Vamos a ver el primer punto. Los principios básicos para usar la libertad cristiana. La pregunta, ¿somos libres? Es una pregunta que puede tener dos respuestas. Sí, somos libres porque Cristo nos hizo libre, cantamos, ¿cierto? Libre, tú me has hecho libre, qué sé yo. Hay muchos cantos que hablan de libertad, pero, ojo, también somos esclavos de Cristo. Pero es una esclavitud diferente a la que vivieron estos esclavos que vemos en las películas, ¿cierto? Y que nos cuenta la historia. Bien, vamos a hablar un poquito de la libertad. En los versículos 23 al 30 encontramos 4 puntos, que son diferentes a los que nombré, que nos guían en el uso de nuestra libertad cristiana. El versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ya encontramos algunos contrapuntos acá. Con este versículo, Pablo está resumiendo lo relacionado con la libertad cristiana. Cuando los corintios se convertían, como ellos, ya hemos hablado mucho de la cultura corintia, ¿cierto? De qué trasfondo cultural venían. Cuando ellos se convertían, bueno, no maduraban de inmediato, ¿sí? Tenían sus caídas, qué sé yo, y ellos decían, pero si todo me es lícito. Sí, soy cristiano, ahora puedo hacer lo que quiera, soy libre. Todo me es lícito. ¿Ya? Y esto era porque seguían haciendo cositas que ya no debían hacer. Pero cuando Pablo dice todo me es lícito, se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo a cosas que no se identifican necesariamente con el pecado, sino con ciertas actitudes o expresiones que nosotros pudiéramos hacer que hay que cuidarse de hacerlas. Y vamos a ir hablando sobre eso. ¿Dónde aplica entonces todo esto que dice todo me es lícito? En cosas, prácticas, conductas, acciones que no están prohibidas en la Biblia, pero que pueden ser motivo de una situación difícil de resolver. Lo vamos a ver más adelante. Cuando dice no todo edifica, significa que a veces yo voy a dar un ejemplo. ¿Podemos jugar a la pelota? Sí, algunos juegan al fútbol, otros juegan al béisbol, qué sé yo. ¿Te está prohibido en la Biblia jugar a la pelota? No. ¿Me edifica? ¿Me hace más cristiano jugar a la pelota? No, ¿cierto? Pero tampoco está prohibido. No está prohibido, pero tampoco dice, oh, voy a jugar a la pelota para edificar a mi hermano. O me voy a sentir más espiritual jugando a la pelota. ¿Me entienden? Ya, por ahí va el punto que quiero desarrollar.
Entre los versículos 23 al 33, que son casi todos los que he citado, vamos a encontrar que la libertad es una condición de los creyentes. Esta condición fue adquirida, ¿ya? Comprada a un altísimo precio en la cruz. Por lo tanto, nuestra libertad no es una cosa ligera. Tiene un altísimo valor, de la cual tenemos que hacernos muy responsables, ¿ya? El apóstol en ningún momento niega o pone trabas a esta libertad. No hay trabas, pero debe ser asumida con madurez y responsabilidad. Todo me es lícito, suena bonito, ¿cierto? Todo me es lícito, pero mirado desde esa otra perspectiva, no como la miraban estos recién convertidos, ¿ya? En 1 Corintios 6:12, que ya se tocó antes, allí se nos advierte que hay cosas que no convienen y ellas me pueden llevar a una nueva esclavitud. Qué raro, ¿eh? Podemos volver a ser esclavos, pero no esclavos en lo que el Señor nos ha llamado. Y algunos de estos actos de libertad nos pueden llevar a hacer tropezar a un hermano débil. Y aquí vamos a empezar a entender qué significa entonces, por qué no todo edifica, ya no todo es de provecho. En 1 Corintios, capítulo 8, del 11 al 13, que ya también se vio domingos anteriores, nos dice: y por tu conocimiento se perderá el que es débil. No está hablando de perder la salvación, cuidado, ¿ya? El hermano por quien Cristo murió. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. El creyente fuerte, o el creyente maduro, no solamente tiene conocimientos, también ha adquirido experiencia. Y si mira a su propio pasado, va a ver que a través de los años el Señor ha ido tratando con esta persona hasta que madure, hasta que sea fuerte en la fe. Ahora, el ser fuerte o el ser maduro no solo implica tener conocimiento, significa madurez. Y nos obliga a caminar con responsabilidad. Al contrario, esta libertad pierde su sentido y se transforma, cuando no sabemos ocupar esa libertad, se transforma en libertinaje. Ahora, debemos entender que hay ciertos aspectos que contribuyen a una real edificación espiritual, como di el ejemplo recién, ¿cierto? Hay cosas que sí ayudan a crecer espiritualmente y hay otras que tienen apariencia de espiritualidad, pero no producen edificación. Por ejemplo, no, yo soy cristiano, tengo una Biblia en la casa, pero está llena de polvo, pero tengo mi Biblia. Y me siento orgulloso y tengo la Reina Valera, tengo incluso la Nácar Colunga, la de Jerusalén y todas las versiones que han salido de estudio. Y hasta tengo la de los Testigos de Jehová por si acaso. Tengo una gran variedad. ¿Me edifica? ¿Me sirve? Si están en la biblioteca, tiene apariencia de espiritualidad, pero no me sirve tenerlas allí. Puedo ir al culto todos los domingos, llego primero que todos, saludo a toda la gente, todos me conocen, termina, me despido y me voy para mi casa. Es una rutina que tiene apariencia de espiritualidad, pero puede que no me edifique. Si yo saliendo de la puerta y alguien me pregunta, oye, ¿qué tal el mensaje? No me acuerdo. Y al día siguiente ya se lo olvidó porque nunca se acordó. Y al domingo siguiente, cuando le digan, estamos estudiando Corinto, están estudiando Corinto, fíjate que no me di ni cuenta. Porque para él es una rutina. ¿Me entienden? Puedo asistir a un culto por costumbre, o muchos otros ejemplos podemos dar. Existen variadas formas que permiten ser edificados.
como dice 2 de Pedro 3:18. Dice, crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos conocer a Jesús. Debemos conocerle. Aquí voy a ver entonces estos 4 puntos o 4 aspectos del primer punto que voy a enunciar. El primer aspecto sería conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra. No solamente tener una Biblia. Conocer, estudiar, escudriñar. ¿Qué es escudriñar? 12 horas. Escudriñar, examinar, rebuscar, hacer comparación entre diversas versiones. Trabajar con las escrituras es un ejercicio importante para nuestra edificación. A mí me gusta mucho cuando se dice, por ejemplo, esta palabra del griego tiene su raíz en tal cosa, nos da un abanico de información que profundiza el simple conocimiento que está en el versículo en nuestro lenguaje, porque a veces las traducciones nos llevan a perder la esencia profunda. En Hechos 20:20, Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que él no había rehuido enseñarles nada que fuese útil. Pablo no perdió el tiempo y tampoco buscó hacerse el simpático. Él tenía una misión y era predicar la palabra y enseñarla. Le pidió a Timoteo que fuera fiel a la Escritura y le dice en 2 de Timoteo 3:16, debe ser fiel a la Escritura porque es útil para enseñar. Si en la iglesia se usa la Biblia para enseñar, hermanos, esto es útil, es bueno. Y en 1 de Corintios 14:26 dice, hágase todo para edificación. Todo cuanto se haga como iglesia debe ser para edificación. Y creo que estamos, gracias a Dios, en el camino correcto. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 19, podemos leer que el mayor objetivo o propósito supremo de Pablo fue la edificación de los creyentes. Cuando hablamos de edificación, imaginamos la construcción de un edificio. Y este tiene que tener sus cimientos bien establecidos, ¿cierto? Y tiene que haber buenos cálculos para poder ir construyendo hacia arriba. Si los cálculos están mal hechos, si los fundamentos están mal organizados, el creyente al final tiene una confusión y empieza a buscar por otros caminos la forma de resolverlo. Y deben haber buenos maestros y alumnos atentos, estudiantes atentos, a que puedan entonces sacar todo el provecho de lo que se enseña. El consejo que le dio Pablo a los cristianos es que todo lo que digamos sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y en 1 Tesalonicenses 5:11 dice, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro. Ahora, no es responsabilidad solamente de los que enseñan, la responsabilidad es de todos. Si yo me junto con cualquiera de mis hermanos, tengo que edificarlo y él me tiene que edificar a mí. Por lo tanto, tengo que estar preparado para edificar a mi hermano. No solamente para pasarla bien. Podemos pasarla muy bien, pero la vamos a pasar mejor cuando nos edificamos. Porque vamos creciendo juntos, nos vamos animando, nos vamos corrigiendo. El segundo aspecto es bien interesante. Primero los demás y después nosotros. Es como cuando en la casa la mamá decía, primero las visitas, ¿se acuerdan? Así, ustedes esperan. Y uno aprendió que primero era la visita. ¿Por qué? Porque las honramos a ella dándole la preferencia. En el cristianismo es igual. Versículo 24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. El uso de la libertad cristiana para la gloria de Dios tiene más exigencias. Somos responsables de edificar a los demás creyentes en la fe
si algún tipo de actividad espiritual nos edifica, esta actividad debe edificar también a los demás. O sea, no está reservada para unos pocos, está disponible para todos. Si yo creo que esto me edifica, yo creo que te edifica a ti también. Y debo compartirlo. Y si algo te edifica a ti, compártela, por favor. ¿Ya? No es solamente para ti este tesoro. En la carta que Pablo envió a los filipenses, ahí entrega un consejo muy útil para que sus conductas glorificaran a Dios y para que fueran de edificación a sus hermanos. ¿Qué le dice a Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4? No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. De repente aparece uno que dice, yo sé harto de la Biblia, pero no comparte nada. Sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y esto produce mayor vínculo. Cuando la persona dice, oh, yo no sabía esto, se me acercó un hermano, me explicó esta situación y lo entendí clarito. Y eso me crea un lazo de afecto y de gratitud. Y la iglesia va estrechando lazos. El tercer aspecto, libertad en vez de legalismo. Y acá Pablo usa el ejemplo de la carne. Dice en el 25, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga adelante sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ya hemos visto que es cierto que los griegos en sus sacrificios a los dioses e ídolos que tenían, hacían sacrificios, ¿ya? Y después la carne estaba disponible para comer y todos comían, ¿ya? Y los griegos que se habían convertido sabían que los demás estaban comiendo y algo pasaba allí. Vamos a ver. Ya hemos visto entonces que debemos usar la libertad para la gloria de Dios. Todo se centra en la gloria de Dios. Así como los creyentes con nuestra conducta debemos procurar el bienestar de los demás, al revés, las normas de los demás no tienen por qué ser pautas de conducta en todo lo que nosotros hagamos. Esto es como contradictorio. ¿Ya? Mi conducta debe ser para el bienestar espiritual de los demás. Pero las normas de los demás no tienen por qué llegar a ser pautas de conductas en todo lo que nosotros hagamos. Es decir, tenemos que considerar si algún hermano nos pone una regla que no sea necesariamente bíblica y que él crea que está en lo correcto y yo me sienta como arrinconado por lo que él me dijo. ¿Ya? En este pasaje Pablo cita el Salmo 24:1 y allí dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En un contexto de idolatría no hay ninguna razón para que los creyentes participemos en asuntos dedicados a actividades idólatras. No son de nuestra incumbencia, no tenemos por qué estar ahí. No tenemos que participar en actitudes idólatras. ¿Ya? 1 Corintios 10:20 advierte que si hacemos o participamos de estas actividades, nos arriesgamos a participar con demonios. Ahora, la idolatría está mucho más cerca de nosotros. Uno dice, pero que eso era en el tiempo de los griegos. Ahora, no hay ídolo. ¿No hay ídolo? Hay ídolos tan cerca de nosotros y están más cerca de lo que imaginamos. Y hay ofrendas a estos ídolos mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Incluso algunas de esas ofrendas podrían estar en tu propia casa. ¿Se acuerdan del gatito amarillo?
el que mencionaba Eloy el domingo pasado. Uno pasa por los negocios, no sé si a ustedes les pasa, no me quiero dar de espiritual, pero hay ciertos negocios donde a mí me cuesta entrar. ¿Han visto esas varillitas de sahumerio? Tomen una cajita y vean el contenido y cuál es el objetivo de esa varita. Son dioses hindúes y están dedicados a distintas cosas. O de repente alguien en la casa puso un elefantito y debajo un billetito. Y dice, no, si se ve bonito el elefantito. Son costumbres de otras culturas. O este gordito, el Buda, y le soban la guatita para la buena suerte. Hay muchas cosas que han entrado en nuestra cultura y ustedes pueden ir a los molchines y van a encontrar cosas que se ven bonitas y uno dice, sí, como adorno lo tendría. Cuidado. La idolatría está mucho más cerca. Pero hay cosas que no tienen cara de ídolo, pero nos quitan el tiempo y todo el tiempo y batallamos contra eso. Y nos advierten y nos dicen, cuidado, está ocupando mucho tiempo en eso, a eso le dedicas tu vida. No lo voy a mencionar porque también me han llamado la atención. ¿Ya? Y lo tengo apagado más encima. Nos quita tiempo, nos roba tiempo. Le dedicamos la exclusividad de nuestro mejor tiempo a eso. No, si estoy leyendo la Biblia versión Huawei. Tengamos cuidado, ¿ya? Volvamos a los sacrificios de aquella época. Una vez realizados los sacrificios a un ídolo, la carne, estamos hablando de los griegos, era llevada entonces, o sea, a quedar ahí en el altar, ¿cierto? La sacaban y esa misma carne era llevada a la carnicería. Y en la carnicería es carne, ¿ya? Carne común y corriente, carne de un animal faenado. Es alimento que el Señor provee de la tierra. Y el creyente podía comprarla y comer de ella con la conciencia tranquila y con acción de gracia. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5 dice, porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Por eso oramos por los alimentos, ¿cierto? Los bendecimos. En nuestro caso, ¿qué debes hacer si una persona no creyente te invita a comer? ¿Te han invitado alguna vez una persona que no, yo no soy de tu religión, dicen, ¿ya? Y creo a mi manera, oye, tenemos un cumpleaños, te invito. ¿Qué debo hacer? La respuesta está en lo antes dicho. Puedes aceptar la invitación y comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Anda, es tu amigo, es un familiar. Te invitó, ve. Así que si recibe la invitación, acéptala y no hagas preguntas y así evitarás ofender al no creyente que te hizo la invitación. Somos seres sociales también, ¿cierto? Si la posibilidad de comer carne sacrificada a un ídolo no te molesta para nada, ve y disfruta de la comida. Como dice Pablo, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada. La libertad en Cristo es un privilegio que debemos disfrutar y solamente debemos renunciar a ese privilegio si esa libertad, ahora cuidado, si esa libertad ofende a un hermano. Y aquí hay que poner atención. Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para que disfrutemos la libertad, ¿cierto? Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿Somos libres en Cristo? Fue la primera pregunta que le hice. Y no debemos renunciar a la libertad, pero si nuestra libertad afecta a la edificación de algún hermano, debemos considerar lo que vamos a hacer. Voy a aclarar esto. Es probable que estamos comprando la carnecita, ¿cierto?
y fue sacrificado a un ídolo. Yo vi que había carne, bajó de precio porque había mucha, la compro. Voy saliendo y me encuentro con un hermanito. Y este hermano está allí y este hermano tiene lucha, tiene problemas. Hay ciertas cosas que las cree o aprendió, que él siendo cristiano no puede estar en ciertas cosas, o alguien le enseñó quizá equivocadamente, pero con amor, que hay cosas que no debe hacer, y está con una turbación tremenda. ¿Cómo podríamos ayudar a ese hermano? ¿Escondemos la carne? ¿Hacemos la vista gorda? ¿Qué ahí me importa si se ofende? Total, un día va a aprender. ¿Qué hago? ¿Gozo mi libertad sin que me importe ese hermano? Debemos buscar un equilibrio en nuestras acciones. ¿De qué manera? Restringiendo nuestra libertad por amor a ese hermano. Y a la vez ayudándole a crecer en el conocimiento de su propia libertad. Dicho de otra forma, debemos ayudarlo a que su conciencia se haga más fuerte, para que logre disfrutar su plena libertad en Cristo y no viva limitado en el disfrute de sus privilegios. Hay cristianos que viven muy preocupados porque yo me acuerdo que antes hacía la gente pregunta, ¿usted es evangélico? Sí. ¿Y qué le prohíben en su iglesia? ¿Les pasó? ¿Qué le prohíben? ¿Usted cree que uno, porque te prohíben cosas, va a estar en una X religión? Yo no estaría si me dicen, te prohíbo, te prohíbo, te prohíbo, te prohíbo. No, yo quiero ser libre en Cristo. Si Cristo me hizo libre, si rompió mis cadenas y me dio libertad, es con un propósito. Pero si me van a empezar a prohibir cosas y prohibirla porque les parece que eso es pecaminoso, ¿dónde está la libertad? Y el cuarto aspecto dice así, versículo 28 de la cita que tuvimos al principio. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, y tú justo compraste la carnecita, no la comas. ¿Por qué? Por causa del que se los dijo. Y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Parece como una contradicción. Si no te queda claro, no te quedes con lo que solamente escuchas acá. Vuelve a escucharlo el próximo martes cuando salga este video y en tu casa tú sigues escudriñando la Escritura, porque nosotros debemos seguir, ¿cierto?, confrontando si lo que escuchaste es así. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, dice Pablo, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? ¿Por qué me tengo que restringir si yo soy libre? Y aquí Pablo nos va guiando, entonces, en una especie de laberinto, cómo debo comportarme, privilegiando al otro y no mi propia libertad. Tengo que cuidar al hermano débil. Ya hemos escuchado que los corintios celebraban grandes fiestas idólatras, ¿cierto? Miren lo que se sacrificaba acá. Corderos. Si a alguien le gustaba el cordero, decía, hoy va a haber corderito, va a estar más barato. Cabras, cerdos y bueyes. Entonces había una gran abundancia de carne. Además, el que oficiaba los sacrificios, el sacerdote de estos ídolos, además era carnicero. Y aparte de carnicero, era cocinero. Por lo tanto, si no lo veía en el sacrificio y no lo veía en la carnicería, te iba a estar sirviendo a la mesa. O sea, el tipo iba a estar siempre muy presente, ¿ya? El que oficiaba entonces tenía todos estos oficios. La carne abundaba, ¿ya? El precio, como ya dije, era económico. Yo me imagino el olor de las parrilladas y todo eso. Era tentador. Y lógicamente dice, voy a comprar carne porque queremos comer carne en la casa. Y de repente te encuentras con un cristiano legalista y te dice,
¿piensas comer de esa carne sacrificada a los ídolos? ¿Qué debería responder? En ese caso, y por amor a ese hermano, debes evitar cenar en esa ocasión. Este es en el caso de que alguien te invita a comer, ¿ya? Entonces, voy a tomar el caso del que fue, de que alguien te invitó. Alguien te invita generosamente y dice, ven a mi casa, vamos a comer, tenemos harta carnecita, trae tu familia. Tú dices, oh, muchas gracias. No preguntas nada, por motivo de conciencia. Y aprovechando que el cumpleaños, mi señora, te invito. Y justo hay un cristiano de y en el camino te dice, ¿y vas a ir a comer allá? ¿Sabes tú que esa carne fue sacrificada a los ídolos? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces allí? Por amor a ese hermano, no debes aceptar la invitación. ¿Por qué? Porque tienes que preocuparte de tu hermano. Escuchen esto. Por amor a ese hermano, no acepte la invitación. No tienes que discutir con él, no tienes que condenar, no tienes que sacar versículos bíblicos para decirle no pasa nada. Humildemente renuncia a esta libertad en esta circunstancia para que la conciencia de tu hermano no sea confundida, no sea ofendida. Por amor al hermano débil vamos a modificar nuestras acciones, pero no vamos a modificar nuestra propia conciencia. Yo puedo comer, pero por amor a ese hermano voy a evitar confundirlo. ¿Me entienden? Ahora, el legalismo de este hermano débil no debe convertirnos en legalistas como él, sino amorosos con él. Cuidarlo. ¿Pero qué va a pasar con el vecino? ¿Iba a venir o no? Sabe que no voy a poder asistir. Te excusas. Y el amigo va a decir, contigo la fiesta es distinta. Tú eres el alma de la fiesta. Tú nos haces reír, ¿cierto? Porque a veces somos simpáticos. Y puede que te estaban esperando exclusivamente a ti para que la fiesta fuera bonita. Y tú le dices, ¿sabe? Lo siento mucho, pero se me presentó una situación, no voy a poder ir. ¿Y si se enoja el vecino? ¿El que te invitó? Y aquí viene la pregunta. ¿Prefieres que se moleste tu hermano o prefieres que se moleste tu vecino? Hay que cuidar al hermano. Hay que cuidar al hermano, porque es tu hermano. El vecino en algún momento, un día tú te vas a encontrar con él, le vas a hablar de tu libertad en Cristo y él te va a entender. Y si no te entiende, es porque no quiere entenderte. Si somos buenos vecinos, somos buenos amigos, somos condescendientes, ¿cierto? Somos seres sociales. Si tenemos favor con nuestros vecinos, en algún momento nos va a entender. En algún momento se le va a quitar el enojo, la ofensa. De los 3 puntos que señalé al principio, vamos a pasar al propósito de la libertad cristiana. ¿Para qué somos libres? Ya sea que coman o beban, dice el versículo 31, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahí estábamos. No sean motivo de tropiezo, ojo. Y acá Pablo dice, ni a judío, ni a griego, ni a la iglesia de Dios, o sea, a nadie. No sean de tropiezo a nadie. ¿Para qué vamos a vivir en forma cuidadosa y desinteresada nuestra libertad? Lo vamos a hacer para glorificar a Dios, porque vivimos para glorificar a Dios. Ese es el propósito. Cuando Pablo menciona la idea de comer y beber, lo hace en el contexto de las cosas que se ofrecían a los ídolos. Pero esto abarca mucho más. Aún en las cosas más mundanas, rutinarias y menos espirituales de la vida, tales como comer y beber, debemos glorificar a Dios. En todo. Glorificar a Dios debe ser nuestro objetivo diario y permanente. El versículo 31, ya terminando la cita de hoy, dice,
ya sea que hagan cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. Es insistente este pasaje, ¿eh? No solamente cuando comemos o bebemos, sino en todo lo que hagamos. Todo debe ser para la gloria de Dios. El mayor deseo de Dios es que lo glorifiquemos. No es que Él necesite gloria, la tiene, pero quiere que sus hijos lo glorifiquen. Ese debe ser también nuestro propio deseo. Que glorifiquemos a Dios es su supremo deseo y debe ser también nuestro supremo deseo. ¿Y qué sucede si no enfoco mis acciones en glorificar a Dios? El pueblo de Israel, y esto es súper interesante, el pueblo de Israel en muchas ocasiones buscó sus propios caminos, sus propios derroteros, ignorando las enseñanzas y advertencias de Dios. No lo escucharon, no lo glorificaron, y vinieron pueblos, esclavizaron a Israel, lo llevaron a otros territorios, y ¿saben qué decían los pueblos? El Dios de los israelitas es un Dios débil, no nos sirve a nosotros tampoco. Entonces, las acciones de un pueblo desobediente va a hacer que los pueblos paganos ofendan a nuestro Dios. Si nosotros no glorificamos a Dios, nuestros vecinos que no conocen a Dios van a decir, ellos creen en un Dios débil, en un Dios que no les sirve. Esto debe hacernos meditar que si no glorificamos a Dios, nuestra propia conducta hará que los incrédulos hablen contra Dios. Hermano, esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. Nosotros fuimos llamados para glorificar a Dios. Glorificamos a Dios con nuestra obediencia, escuchándole. Y si no lo hacemos, damos motivo a otros para que profanen el nombre de Dios. El Señor quiere que lo glorifiquemos, pero nuestro mal testimonio entonces hará que los pueblos paganos, que los que no conocen a Dios, hablen contra Dios. Ezequiel 36:23 dice, y vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, hablando de Israel, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué hacía Dios? Iba y rescataba a este pueblo desobediente. Y al sacarlo, hacía lo mismo con estos pueblos que habían humillado a Israel. Le hacía lo mismo que al faraón. Y se glorificaba derrotando a esos pueblos y libertando a su propio pueblo. Cualquier tipo de pecado nos priva de glorificar a Dios. Cualquier tipo de pecado. Y al contrario, lo glorificamos con nuestra fidelidad y nuestra obediencia. Procuremos entonces vivir de forma justa, amorosa, desinteresada para no ser de tropiezo. Como dice Pablo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia, o sea, a nadie. Debemos ganar a los perdidos, no debemos poner obstáculos para que las personas lleguen al conocimiento pleno del Señor Jesucristo. La gente dice, y se fijan siempre en nosotros. Si alguien roba o hace un desfalco, dicen, se busca al delincuente que asaltó el banco tanto. Pero si es un cristiano, evangélico robó en tal parte, o alcalde evangélico defraudó, qué sé yo. Siempre se destaca ese título. ¿Ya? Por alguna razón. Cuando un cristiano tiene malas actitudes que la sociedad condena, se va a publicar en la prensa, en la radio, en la televisión. Y lo dicen con todas sus palabras, evangélico. Debemos ganar a los perdidos. Hay ciertas acciones nuestras que manchan nuestros testimonios y son un obstáculo para que un incrédulo se rinda a Cristo. Debemos fijarnos
¿Cuáles son esas cositas que pudieran ser de tropiezo? Escuchen esto. Si un inconverso se siente ofendido o incómodo al oír el Evangelio, si alguien a quien tú le estás hablando del Señor se molesta, se ofende, ese es su problema, no el tuyo. Tú le estás hablando del Señor y dices, no, me carga, no, ¿ya? Y rechaza lo que tú le entregas. Si se ofende, es su problema. Pero si un inconverso se ofende por nuestra desordenada y pecaminosa manera de vivir, ese es nuestro problema. Por la forma como estamos dando mal testimonio. Si se ofende a alguien que no conoce a Dios porque le hablaste de Dios, ese es su problema. Pero si la persona se ofende porque tú no vives como cristiano y dices que eres cristiano, ese es tu problema y mi problema. Filipenses 1:10 dice que debemos ser irreprensibles. Y paso al último punto. ¿Cuál es la pauta de la libertad cristiana? El versículo 33 y el versículo 1 del capítulo 11 dice, así como también yo procuro agradar a todos en todo, dice Pablo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. El imitar a Pablo tenía un propósito. Yo procuro agradar a los demás, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Por eso debemos imitar a Pablo, porque él imita a Cristo. Ese es el consejo que él nos da. En estos versículos Pablo entrega una sugerencia práctica para movernos en la libertad. Dice, el apóstol Pablo vivió renunciando a privilegios. Renunció a muchos privilegios. Y estos privilegios se los daba su propia libertad, pero renunciaba a ellos. Buscando agradar a todos para que llegaran a conocer a Jesucristo y fueran salvos. Pablo, con humildad, pero con convicción, le dice a los corintios que sigan su ejemplo. Él compartió vivencia con los hermanos de la iglesia corintia durante 1 año y medio y trabajó en beneficio de sus hermanos. Ellos llegaron a conocer a Jesús y por eso Pablo podía decirle que siguieran su ejemplo. Ellos sabían cómo se comportaba Pablo. Ya hemos visto, Pablo se cuidaba mucho de que alguien murmurara por sus acciones. Y dice, ustedes se acuerdan bien cómo viví cuando estuve entre ustedes. Ustedes saben cómo yo me comporté. Vivan de la misma manera. Es fuerte, ¿eh? Tenía una estatura moral el hombre, sabiendo que no había cómo agarrarlo. Era irreprensible. Hagan como lo hice yo. Hagan lo mismo que yo. Y así ustedes van a edificar a los demás. ¿Por qué Pablo pudo ponerse de ejemplo? La respuesta es que él imitaba a Cristo. Así aprendió a vivir su libertad. Pablo estuvo dispuesto a dejarlo todo, lo que fuera, para que la gente conociera a Jesús. Pablo imitaba a Cristo, despojándose de sus propios derechos para que los demás fueran salvos. Animó a los corintios a que lo imitaran. Imitar a Cristo no es solamente amar a los demás. Vamos a encontrar la mejor guía en el pasaje de Filipenses capítulo 2, y con esto termino. Filipenses capítulo 2, 7 y 8, lo que hizo Jesús. Lo leo. Filipenses 2, 7 y 8. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, de sirviente, siendo libre. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, sacrificio. Si te resulta sacrificio agradar a los demás para hacer de buen testimonio, entonces
Aquí está la clave. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos. Señor, gracias por la libertad que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para conducirnos en esta libertad, para que sea de edificación a nuestros hermanos, para que seamos testimonios vivos en el lugar donde vivimos, para que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos sepan que tú, Señor, hiciste de nosotros nuevas criaturas, llamadas a ser libres, pero también a ser ejemplo para que todos te conozcan a ti, para que ellos se rindan, Señor, y conozcan esa libertad que hoy tenemos. Señor, ayúdanos a ser prudentes, a caminar imitando a Cristo cada día, despojándonos de nuestros privilegios por amor a nuestros hermanos y para testimonio a quienes no te conocen. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga y disfruten la libertad que Cristo nos da. Amén.